Buenos días a todos. Quita la vaca. Buenos días a todos, os parece, vamos a empezar. Primero, gracias por venir. No será mala idea seguramente plantarnos en el futuro poner este título para todas las sesiones que hagamos aquí los jueves. Habrá que considerarlo. Bueno, vamos a hacer una sesión clínica conjunta por parte de medicina preventiva y por parte de la unidad infecciosa sobre aspectos clínicos y epidemiológicos que tengan que ver con la infección por coronavirus. Primero hablará la doctora Raquel Barbosa, después Eva Romay, y después, si os parece, algún turno de preguntas en donde participaremos también parte del equipo directivo si hiciera falta aclarar alguna cuestión que no sea estrictamente clínica o relacionada con labores de prevención para personal, ¿no? Cualquier cosa que queráis preguntar. Así que, cada quien. Vale. Bueno, yo soy Raquel Barbosa, soy preventivista aquí en el Hospital de Lugo. Os vengo a hablar un poco de esto del coronavirus. Simplemente ya desde el principio ya pido disculpas porque la charla fue preparada deprisa y corriendo, porque las llamadas de estos días es imposible poder centrarse y poder hacer algo. Las dudas que tengáis me las preguntáis y las vamos resolviendo. Yo creo que hay que empezar por cómo empezó, en qué punto estamos ahora mismo y hacia dónde vamos. ¿Cómo empezó esto? El 31 de diciembre, a ver, parte de esta información ya la sabéis, estaréis cansados de escucharlas en los medios y sé que voy a ser algo repetitiva, pero yo creo que es importante que pongamos la nota en aquellas cosas. Perfecto. Justo. Entonces, yo creo que es importante. ¿Así me escucháis aquí? No. Un poquito más. Vale, yo sigo. Vale. Bueno, si no me escucháis o algo, me lo decís e intento ir cambiando. Entonces, yo creo que es importante decir cómo empezó esto y ver un poco la evolución de lo que ha pasado y centrar el tema en lo que realmente nos importa. El 31 de diciembre fue cuando en Wuhan se declaran 27 casos de neumonía sin filial y neumonías complicadas. Realmente, cuando se hace el estudio de estas personas y se ve cuando iniciaron síntomas, habían iniciado síntomas el 8 de diciembre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un amplio periodo donde las personas habían estado difundiendo la enfermedad y de ahí que después se haya disparado esto tanto en esa zona y hayan tenido tantos casos. El 7 de enero es cuando se identifica la causa de esta enfermedad, de esta neumonía, que se identifica que es un coronavirus. El 12 de enero se comparte la secuencia genética por parte ya de China al resto de los países. El 23 de enero se decide cerrar se decide cerrar Wuhan y que es cuando se tomaron esas medidas tan excesivas de no salidas, no entradas y todo el tema de los trabajos y demás. ¿Por qué? Porque tenían una situación en ese momento muy complicada, pero es que hay que pensar que desde el 8 de diciembre hasta el 31 de enero hubo un montón de personas que estaban difundiendo la enfermedad. El 30 de enero es cuando ya se declara como alerta sanitaria y el 21 de febrero puse esto porque yo creo que en aquel momento era, bueno, está en China, no pasa nada. Después empezamos a tener casos en diferentes países, casos importados. Pero yo creo que el momento que hemos vivido como algo más cercano a lo nuestro fue Italia. Por eso decidí poner esta fecha, el 21 de febrero es cuando se diagnostica el primer caso en Italia. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un ortocoronabilidad y coronabilidad. Hay 6 tipos aislados, con 7. Y simplemente he decidido citar 2 de los que yo creo que ya todos conocemos. Es el SARS-CoV y el MERS-CoV. ¿De dónde viene y a dónde viene? Este viene de un animal, ha pasado por un hospedador intermedio y ha terminado en los humanos. Esto también tiene ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero incluso podría pasar que cuando pasa de un animal a un humano, después cuando va de humano en humano, de humano en humano, se vaya agotando y puede que disminuya el número de casos. Lo que va a pasar no lo sabemos ahora mismo con demasiada certeza.
Dar los datos simplemente del SARS y del MERS, porque es lo que ya conocíamos y el de ahora no es tan diferente, varía un poquito en morbilidad y en mortalidad, y en el comportamiento es prácticamente similar. El SARS, Asia, febrero del año 2003, 8.098 casos en esa zona. El MERS-CoV, Arabia Saudita, en el año 2012. Sigue habiendo MERS-CoV. De hecho, es cuando la gente va a viajar a Arabia Saudí, cuando viaja sobre todo al tema de la Meca, es uno de los avisos que damos. La gente que tenga patología respiratoria crónica cardiológica, que tenga cuidado, que se lave las manos, que se aleje de gente que tiene clínica respiratoria y una vez que viene aquí, que avise si desarrolla clínicas respiratorias, porque hay que pensar que podría ser un MERS-CoV. Que no le toca a los camellos y tristemente hay que decir, cuando estos viajeros van a esta zona, que no beban orina de camello, que yo siempre digo, no entiendo cómo hay que explicar esto, pero bueno, las costumbres de cada sitio son así. Y vamos a hablar ahora de la transmisión. Transmisión, he hablado de una primera transmisión animal-humano, pero vamos a hablar de la que a nosotros nos importa. ¿Qué es la transmisión? ¿Cómo se produce la transmisión de un humano a un humano? Principal transmisión, contacto y gotas. Y cuando hablamos del contacto no estamos hablando de un ébola, ¿vale? Estamos hablando de los contactos indirectos que nos podemos llevar las manos a donde haya restos de gotas del coronavirus, nos los llevamos a los ojos y a la boca y es entonces cuando tenemos la transmisión, ¿vale? ¿Por qué pongo aéreo entre paréntesis? Porque es una enfermedad nueva. Y aunque todos los datos nos dicen que se transmite por contacto y por esas gotas de 5 micras, hay que tener en cuenta que todavía estamos hablando de una enfermedad que tiene aspectos desconocidos. Con lo cual estamos tomando medidas extraordinarias y estas medidas extraordinarias es considerar la transmisión aérea. La transmisión aérea, como ya lo estábamos haciendo en el caso de la gripe, hay que considerarla cuando se generan aerosoles. Pero vamos a quedarnos con que es una transmisión de contacto y gotas. Periodo de incubación entre 2 y 14 días. ¿Por qué tenemos esta información? Bueno, pues por todo el número de casos que ya ha habido en China y en otros países y también por el comportamiento de los anteriores coronavirus. Se han tomado los límites extremos. Realmente el periodo más habitual es de 5 días. El número básico de reproducciones significa que una persona, ¿cuántas personas puede llegar a infectar? Entre 2 o 3. Por supuesto que esas 2 o 3 pueden seguir infectando a más. El sarampión tiene un número básico de reproducción muchísimo más alto que esta enfermedad, ¿de acuerdo? No hay evidencia de transmisión en asintomáticos. Vamos a mantenerlo de momento ahí porque todavía hay que seguir estudiando este tema. Se habló en algún momento de que había un caso que era sintomático y que parecía estar transmitiendo la enfermedad, pero se comprobó a posterior que no era así realmente, ¿vale? Entonces, a día de hoy no hay evidencia de transmisión y toda esta información sí que puede ir teniendo pequeñas modificaciones a medida que conozcamos más. Bueno, este es el típico esquema, arriba el SARS, abajo el MERS-CoV, de los murciélagos, bueno, son zoonosis, del murciélago a otros animales y después a nosotros. Ahora he explicado el mecanismo de transmisión de la enfermedad. ¿Y qué pasa con el mecanismo? Quizá a mí lo que me importa hoy más un poquito es el mecanismo de transmisión del pánico. Bueno, yo creo que queda claro que igual cuando estamos todos aquí, es porque esto nos importa. Cuando vemos que las noticias ocupa, yo no sé cuánto ocupará, igual un 50% del tiempo esta patología. A veces es tan mala la desinformación a veces como la sobreinformación, ¿de acuerdo? Y se están dando datos, se está seguido el número, ha aparecido un caso en tal, ha aparecido otro caso. Hay que tener mucho cuidado con esto, no podemos perder lo que sabemos, quiero decir, tenemos que aplicar la lógica y tenemos que ser conscientes de lo que es una enfermedad a día de hoy con una baja letalidad, con una transmisión un poquito más alta que algunos tipos de gripe, ¿de acuerdo? Y yo creo que es muy importante que todos los que estamos hoy aquí, que ayudemos a difundir el mensaje en la población general y a parar esa alarma que hay ahora mismo. Porque yo sé que lo que os explico a vosotros, la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero yo creo que lo importante es que nosotros actuemos ahora mismo para parar la alarma, pero que la gente aplique lo que tiene que aplicar. ¿Qué es lo que tiene que aplicar? Lo que ya sabíamos hasta ahora. Lavarse las manos, evitar tocarse los ojos después de haber tocado superficies que pueden estar contaminadas. ¿Cómo tosemos? Tosemos sobre el codo. Bueno, yo digo sobre la parte interna del codo, ¿vale?
Y esto que suena algo básico, no se hace. ¿Cuántas gentes veis? Se lleva hecho durante muchos años lo de toser en las manos. Entonces, al final se sigue arrastrando esa costumbre. Intentemos cambiarla y si tosemos en la mano, lavémonos las manos. Usemos pañuelos desechables y tirémoslos en las papeleras. Suena básico, pero la población general no sabe esto. Con lo cual, ayudemos a difundir este mensaje. Y si alguien tiene síntomas respiratorios, que se aleje o que se quede en casa. Lavarse las manos, recordar los típicos pasos después de sonarse, después de tocarse la boca, que suena muy básico, y lavarse correctamente las manos, que somos conscientes, y yo algunas veces también, nos lavamos las manos debajo del agua del grifo, así. La mayoría de las superficies de las manos quedan sin lavar. Y se necesita un tiempo, y se necesita jabón. Toda esta información la tenéis en la página del Sergas. La página del Sergas, lo bueno que tiene es que tenéis el enlace tanto a toda la documentación del Sergas como a los enlaces del Ministerio y también de la Organización Mundial de la Salud y del CDC. Es una forma bastante fácil de acceder. ¿Dónde está ahora mismo? Ahora mismo podéis ver en el mapa que está Italia, Japón, Irán, Corea del Sur, pero no es toda Italia, y de ahí que en la parte de abajo del mapa esté señalado la parte norte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este mapa, ¿en qué se traduce? Cuando tenemos a un paciente en urgencias, en las consultas de primaria o incluso en alguna consulta porque no ha llamado y nos encontramos con la sorpresa, ¿a qué tenemos que atender? A día de hoy, y esto puede ir cambiando, como lo ha hecho durante estas semanas, a día de hoy nos importa que el paciente venga de China, y hay que tener en cuenta que no toda China tiene la misma transmisión, pero a día de hoy consideramos que cumple criterio toda persona que viene de China. El lugar más problemático es Hubei, que es la provincia donde está Wuhan, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y la zona norte de Italia, ¿de acuerdo? El resto de las zonas de Italia a día de hoy no tienen una transmisión comunitaria. ¿Y cuándo nos importa que haya viajado a estas zonas? En los 14 días previos. Si ha viajado hace un mes y ahora tiene tos, no va a ser un coronavirus. Este es el mapa donde se ve, en este mapa están representadas las incidencias acumuladas, por eso veis redondeles tan grandes, porque los casos que ya han ido pasando la enfermedad siguen quedando reflejadas en este mapa, ¿de acuerdo? Este es un esquema que yo creo, bueno, pues posiblemente muchos de vosotros ya lo habéis visto, donde se refleja la enfermedad, el riesgo por mortalidad, es decir, qué enfermedades tienen más mortalidad y cuáles se difunden más rápido. ¿Os acordáis que os comentaba de la resucera del sarampión? Aquí está. Sin embargo, el MERS-CoV no tiene una difusión tan amplia, ¿de acuerdo? Y en mortalidad ya habéis visto que hay enfermedades que tienen una mortalidad mucho más elevada. Yo sé que podéis estar diciendo ahora mismo, bueno, mucho nos habla de que no es un problema importante porque hay esto montado, por así decirlo. ¿Por qué hay tanto alarma? A ver, intentamos quedarnos sin enfermedades. Hemos intentado eliminar la viruela y se ha hecho, y estamos intentando eliminar otras enfermedades. Lo que no vamos a querer es introducir una nueva. Y por mucho que sea una enfermedad relativamente leve, pero sí que hay casos de neumonías graves y casos de mortalidad, una cosa es que sea leve y la otra es que no vaya a suponer una sobrecarga para el sistema y que vaya a suponer un número de muertes determinadas, como nos está pasando como la gripe. ¿Qué nos pasa en época de la gripe? En época de la gripe estamos todos con un número de casos ingresados en el hospital se ve dificultado por ese número de casos, pues lo mismo va a pasar con esto, ya nos lleva con la gripe como para que tengamos una enfermedad más. ¿Cuál es el número de datos? ¿Cuál es el número de casos? Posiblemente ahora ya ha cambiado, pero estos son los que facilitados por el Ministerio ayer a las 6 de la tarde. ¿Vale? China, 80.422, España, 200. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta aquí varias cosas. Los criterios epidemiológicos de cada país, de hecho podéis recordar que hubo un momento en China donde la línea iba subiendo, pero parecía que se estaba estabilizando y de repente tuvo una subida muy importante. En aquel momento esa subida no fue porque hubiese más casos, sino porque habían cambiado el criterio y pasaron de considerar PCR positiva para coronavirus como caso a un tag compatible. Si estamos considerando todos los tags, estamos utilizando una técnica más sensible de detección, por así decirlo, de casos,
y al final lo que había era un número de casos más altos, pero no porque estuviese aumentando, sino por la sensibilidad en la detección de casos, ¿vale? ¿Qué datos tenemos en España? Que supongo que estáis pensando, a ver, ¿qué es lo que está pasando en España? Bueno, he señalado Galicia porque entiendo que a todos es lo que nos importa, es el documento del Ministerio, ayer se confirmó un caso, sé que hay rumores de otro, yo de los rumores no hablo y hasta que, bueno, quiero decir, y hasta que el Ministerio confirme o desmienta, prefiero no hacer mención al otro que se habla, ¿de acuerdo? Bueno, y ese caso sí que ha salido en rueda de prensa y lo puedo decir, está en el Hospital de Coruña. Y le estoy dando para atrás. Simplemente mencionar un poco, en teoría esto también es para Monforte y para Burela, con lo cual no voy a hablar de los circuitos específicos de este hospital, sino que voy a hablar de generalidades que nos puedan ayudar a todos al funcionamiento. Si tenemos una sospecha, tanto en primaria como aquí, nos llamáis a medicina preventiva en el horario en el que estemos y cuando no estemos, llamáis al Servicio de Alertas Epidemiológicas de Galicia, ¿vale? Nosotros como personal sanitario, no la población general. ¿Qué es el Servicio de Alertas Epidemiológicas de Galicia? Bueno, tenemos jefaturas a nivel de provincia y esto ya antes se utilizaba, pero antes iba a ser menos sonado, pues cuando había una sospecha de una meningitis son ellos los que actúan a nivel del colegio, son ellos los que actúan si es necesario en el entorno laboral y los números de teléfono vienen aquí abajo, ellos en horario de mañana, pero en ese sentido deberíais de ser capaz de localizarnos a nosotros, es este número de aquí. Y en el resto de los horarios, el teléfono móvil de contacto es este de aquí, ¿de acuerdo? Otros datos, y yo ya dije que esta charla va preparada así deprisa y corriendo, con lo cual no me ha quedado otra que en alguna diapositiva poner otros datos y dije, ya hablaré de este tipo de cosas que me parecen importantes. Tiempo en superficie. El tiempo en superficie depende de si la superficie está más seca o más humedecida, pero en superficie seca dura realmente muy poco, ¿de acuerdo? Pero aún así es muy importante, sí que se habla en algún caso de un tiempo de permanencia en superficie de hasta 9 días, pero estamos hablando siempre de extremos, eso no es lo más habitual. Tan fácil como limpiar. ¿Limpiar donde? Las superficies donde más fácilmente tengamos contacto, como por ejemplo el pomo de la puerta, que es una de las cosas que se suele escapar. ¿Qué hacemos si tenemos un paciente que en ese momento nos está diciendo, ay, yo es que tengo fiebre, vengo de viaje Ese paciente debería, cuando entra a nuestra consulta, sea en urgencias o sea en primaria, ya se le debería de haber entregado una mascarilla en admisión. Si no la lleva puesta, lo primero que tenemos que hacer es ofrecerle una mascarilla, decir que se la coloque una mascarilla quirúrgica, que se la ajuste bien y darle solución hidroalcohólica de manos para que se higienice las manos. ¿Por qué? Porque seguramente se ha tocado la boca tropecientas veces y va a tocar la superficie del entorno. Básico, pero es lo que funciona. ¿Qué sucede con la bolsa de este paciente si tenemos una sospecha, si tenemos un caso confirmado en el hospital o donde sea? ¿Qué le hacemos a la ropa de este paciente? La cerramos en una bolsa dentro de la habitación y vía normal. El agua caliente y los detergentes que se utilizan habitualmente son suficientes. Y con la bandeja de comida sigue el proceso habitual. Otra cosa es que en algunas zonas puede costar un poquito más quitar la bandeja de la comida del sitio, ¿de acuerdo? Pero la bandeja se mete en el carro y con agua y detergente a las temperaturas que se utilizan, listo, no es necesaria ninguna medida extraordinaria. Colocación y retirada de EPIs. No me voy a meter en esto porque ya se ha dado alguna formación y donde no se ha dado se dará por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pero creo que tenía que mencionar. Hay una orden de colocación de EPIs determinada y hay dos formas de retirarlo, que va a depender de las batas que tengan en cada sitio y por eso prefiero no hablar del tema, porque se ha dado formación en función de las batas que haya en un hospital o en otro hospital, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que se debe de tener para hacer una atención médica de este paciente? Bata impermeable o resistente, depende del proceso si genera aerosoles o no. Mascarilla, que voy a hablar del tema de si es una mascarilla, si es una FFP, gafas y ya está. No hace falta ni gorro ni calzas. ¿Hace falta siempre esto? No, cuando no vamos a hacer una atención, sino que simplemente vamos a acompañar al paciente, es suficiente con una mascarilla quirúrgica, guantes como mucho y lavarse las manos, y los guantes no siempre. Otra cosa es que se haga un traslado de un paciente que en esos momentos pueda requerir la atención durante el traslado. Lo más importante, higiene de manos.
Pero no olvidemos que la higiene de manos va antes y después, porque yo creo que cuando estamos atendiendo a un paciente con una sospecha, estamos muy centrados en no contagiarnos nosotros. Pero hay que recordar que hay que tener las mismas medidas con ese paciente y tenemos que hacer la higiene de manos también antes de tocarle. Da igual que sea con agua y jabón o con solución hidroalcohólica, ¿vale? Los dos métodos son útiles. La hidroalcohólica la tenemos de una forma más cómoda y por lo tanto va a ser lo que más utilicemos. ¿Qué comentaba esto de las mascarillas y de los, bueno, yo les llamo respirador, también llamado FFP2, 3, con válvula, sin válvula? Siempre al paciente es el que transmite. Hay que ponerle una quirúrgica. Yo sé que esto suena muy básico, pero en el quirófano utilizamos una quirúrgica porque tenemos que mantener ese medio aséptico. Bueno, pues a ese paciente le tenemos que poner una mascarilla quirúrgica para que no difunda. Si veis a alguien, y esto ya ha pasado, si veis a alguien que os trae del 061, que viene el propio paciente, diciéndoos algo con una FFP, automáticamente cambiárselas. Y esto nos puede pasar. La FFP con válvula lo único que hace es concentrar ahí bien el flujo y lanzar todo por ese concentrado, ¿de acuerdo? Si tuviésemos, entonces, al caso, mascarilla quirúrgica, personal sanitario que va a hacer una atención, FFP, si va a hacer un traslado es suficiente con una quirúrgica. Generación de aerosoles, no generación de aerosoles, no generación de aerosoles, FFP2, generación de aerosoles, FFP3. Que tenemos un contacto del paciente, en la medida de lo posible, dentro de la habitación solo puede estar el paciente, solo en caso de que el paciente mentalmente necesite el apoyo, por así decirlo, que sea un niño pequeño y que necesite que esté ahí el cuidador, solo en esos casos puede estar dentro. Hay que reducir la exposición de cualquier persona al caso, ¿vale? Si puede ser que ya el contacto haya sido muy amplio y que ese contacto pueda empezar en un periodo de incubación y demás, ¿qué le ponemos? ¿Una quirúrgica o una FFP? Tenemos que evitar que esa persona, si no se ha contagiado, que se contagie, con lo cual por lógica es una FFP, pero debería de ser sin válvula por el tema del riesgo a que esté enfermando. Ahora mismo estamos en una fase de contención, por lo que os comentaba. Las medidas que se vayan a tomar en cada fase y las medidas que se están tomando en cada país van a depender de la fase en la que estén. China tuvo un momento de una alta difusión. Nosotros estamos en contención. ¿Qué significa eso? Que tenemos que priorizar por detectar, es decir, detectar los casos cuanto antes, aislarlos y tratarlos. Y además realizar vigilancia y control de los contactos. Estamos en un momento donde debemos de estudiar a todos los contactos, bueno, el contacto se define de una forma determinada y no es un contacto puntual, sino que está estudiado que se necesita un contacto prolongado para transmitir esta enfermedad, ¿de acuerdo? Pero estamos en ese momento, en el de contención. Y por supuesto hacer un diagnóstico etiológico rápido, sensible y específico. Sensible. Simplemente hacer una mención de que hasta ahora decíamos que se iba a estudiar a la gente que haya venido de esos países. Se han decidido por una medida extraordinaria utilizar técnicas más sensibles. Con técnicas no me refiero a técnicas de laboratorio, sino que se van a analizar algunos casos de neumonía con unos criterios muy específicos y siempre eso tiene que pasar por medicina preventiva y nosotros también estaremos en contacto con infecciosas para tomar esa decisión, que es para intentar detectar si en algún momento hubiese una difusión comunitaria que no estamos teniendo en cuenta o que no habíamos detectado antes. Eso se utiliza para aumentar la sensibilidad de las detecciones y por eso se ha tomado esa decisión. Tenemos que intentar reducir ese R0, es decir, esa reproductibilidad, y cuando lleguemos a 1, vamos a tener una fase más estable y se van a ir reduciendo el número de casos. ¿Y que ahora que están aumentando? Sí, están aumentando, pero es que es lo esperable. Además, el 90% de esos casos, de esos 200 casos, son casos importados, ¿vale? Y esto es importante. Tenemos un 10% de los casos que todavía no está claro el origen. Que no esté claro no significa que todos sean comunitarios, sino que en algunos casos todavía no se ha llegado a saber de dónde se ha contagiado, ¿de acuerdo? De todas formas, sí que puede ya haber algún caso comunitario, pero estamos hablando mucho menos de ese 10% que está sin filiar. Y lo de las neumonías ya lo dije. Dudas que me preguntan habitualmente y que entiendo que os pueden preguntar y así espero que ya tenéis una contestación para darle en ese momento.
He viajado a una de esas zonas que he mencionado antes de riesgo. ¿Puedo trabajar? Sin síntomas, sí, puedes trabajar. Tenemos que hacer vida normal a día de hoy. La única diferencia es que hay que autoobservarse durante 14 días y si en esos 14 días se desarrolla síntoma, hay que llamar, ¿de acuerdo? Hay que llamar para avisar, no aparecer aquí en el hospital. Es mejor llamar y nosotros gestionamos la forma de actuar en ese momento. He estado en contacto en el aeropuerto y claro, en el aeropuerto está todo el mundo. Vale, no, se trata de contactos puntuales, sin riesgo, mientras no se haya estado en esos países no se considera un criterio de riesgo de enfermedad. He estado con un contacto de un contacto. Las enfermedades tienen un periodo de incubación y un periodo donde no hay riesgo de ir transmitiendo. Entonces, se estudian los contactos, no hagan los contactos de los contactos. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Yo sé que suena, pero yo creo que hemos vivido esta situación, que cada vez se nos piden más mascarillas, bueno, se nos piden no, que se han agotado las mascarillas en la farmacia. Y esa noticia la hemos visto todos. Se agotan porque las compran. ¿Por qué las compran? ¿Por histeria? Pues sí, pues entonces transmitamos el mensaje de que una persona sana no tiene que llevar mascarilla quirúrgica. Tiene que llevar mascarilla quirúrgica la persona que tiene síntomas y vamos a dejar al margen a los inmunodeprimidos, que eso ya lo tenían que hacer antes, ¿de acuerdo? Y además el hecho de llevar una mascarilla quirúrgica nos puede dar una sensación de falsa seguridad, ¿de acuerdo? Y entonces al final aún lo hacemos peor. Y la gente que tiene síntomas, cuando se ponga la mascarilla después que se limpie las manos, está bien recordárselo porque al final si veis a la gente con mascarilla está seguido tocando y ajustando y las manos han de estar como están. ¿Pero por qué decimos que una persona que viene de estos sitios no tiene que hacer una cuarentena? Simplemente que vida normal y si desarrolla síntomas tenemos que hacer algo. Y a los repatriados de Wuhan en el primer momento los tuvieron sin síntomas encerrados en el hospital. Por la condición, es decir, en aquel momento Wuhan estaba en cuarentena y la repatriación iba en esas mismas condiciones. No podemos dejar de respetar las normas de ese país en ese momento, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se tomó esa decisión. Es como si se adquiriese un compromiso en aquel momento de que, vale, nos dejaban traerlos, pero si cumplíamos las mismas condiciones que las que tenían ellos allí. ¿Vale? Por eso ahora esa medida se ha tomado en ese momento, pero ahora no estamos indicando que gente que venga de estas zonas se mantenga en cuarentena. Simplemente que se autovigile. Comentar que hay un equipo de extracción que se ha formado en el área, un equipo de extracción, ¿qué es esto? Bueno, decidí yo llamar equipo de extracción. Se trata de evitar que la gente venga al hospital y hay muchos casos que son tan leves que no tienen sentido que vengan al hospital, pero que sí que cumplen el criterio epidemiológico. Entonces, la medida que se ha tomado para no bloquear el hospital por tener un box bloqueado y ese tipo de cosas, se ha formado un equipo de extracción que está formada por una enfermera y por un auxiliar. Esa enfermera y esa auxiliar es activada por el Servicio de Medicina Preventiva para ir a hacer una toma a casa cuando proceda. De esta forma se obtiene el resultado, se le facilita y a partir de ahí, pues o si es negativo, se trata como un paciente normal. Si es positivo, ahora mismo ingresará, pero dentro de un tiempo igual no ingresa. Hay guardias de microbiología y guardias de medicina preventiva de 8 a 10 de la noche para estar pendientes de que si hay un caso pueda intentar, lo que hablaba antes, detectarse cuanto antes y tomarse las medidas pertinentes. Otros temas, bueno, lo de la curva epidémica yo creo que más o menos ya lo dije antes, es decir, nosotros de momento estamos en ascenso, no significa por ello que estemos aumentando el número de casos ni que tengamos una difusión importante, sino que está aumentando porque estamos detectando más, porque se utilizan criterios de alta sensibilidad y porque siempre está descrito así, por periodos de incubación, primero aumenta, una vez que se empieza a contener, debería de empezar a disminuir, pero en principio no va a ser para ahora. Medidas en la limpieza a domicilio, pues hay una página colgada en el SERAS, que es la que se le entrega cuando el equipo de extracción va a domicilio, conforme las medidas son las básicas de siempre, es simplemente recordar que se hagan. Limpieza en el hospital y en el dispositivo, que entiendo que os puede preocupar, vale, y si tengo una sospecha, ¿cómo se limpia? ¿Qué medidas especiales hay que tomar? Es la de siempre, los desinfectantes que tenemos en el hospital, tanto a nivel de limpieza como a nivel de productos de dispositivos y demás, tienen virucida o tienen productos clorados que deben de seguir utilizándose como se utilizaban. Familiares en la habitación, ya lo he comentado, en la medida de lo posible no vamos a estar exponiendo a más personas.
¿Por qué Salud Pública toma una serie de medidas u otra? Bueno, lo tiene que explicar Salud Pública, pero depende en todo momento de la situación en la que nos encontremos, del número de casos que hay en cada momento. Refuerzo de medidas estándar. ¿Por qué digo eso? Porque si lo que tenemos que hacer realmente a día de hoy es utilizar las medidas estándar que estaban hasta ahora, pero que sabemos todos que no se cumplen siempre. Intentemos que se cumplen, como algo tan básico como la higiene de manos. Etiqueta respiratoria, que ya lo he explicado antes, comunicar a los pacientes que tosan sobre la parte interna del codo, que se laven las manos, que tiren los pañuelos a la papelera, que esto va a ir cambiando y a medida que cambie se os irá comunicando si es necesario tomar otras medidas, que apliquemos lo que ya sabíamos hasta ahora. Y el tema del aislamiento del personal sanitario, porque aún no ha llegado, bueno, me lo han preguntado varias veces, el personal sanitario, supongo que ya lo habéis visto, si Coruña, si Vigo, no sé dónde, eso puede pasar cuando el caso no ha estado filiado desde el principio por algún motivo, y se va a seguir, y si en ese caso hay que nosotros, medicina laboral, estudiará qué tipo de contacto ha sido y con qué medidas ha sido, no se trata de un contacto puntual. Otros temas, lo que ya comentaba, ahora mismo en España puede que haya alguna área pequeña con cierta difusión comunitaria, pero no está clara. De momento las medidas son esas, que un 10% son desconocidos, pero que no tienen que ser de difusión comunitaria, que la población sana no necesita utilizar mascarillas. Y esto es muy importante, y este teléfono es muy importante, ¿de acuerdo? Aunque yo reconozco que a día de hoy no me lo sé, pero debemos de tenerlo de mano para pasárselo. La población general es el teléfono que tiene que utilizar. No se puede estar saturando el 061 para dudas. Es el teléfono para resolver dudas y otra cosa es que haya síntomas, pero en este teléfono se pueden resolver dudas. Así que las medidas al final es lo que vuelven a decir lo mismo que he comentado hasta ahora. Y que si hay un viaje previo y se desarrollan estos síntomas, hay que llamar y comunicar antes de venir directamente al hospital o al centro de atención primaria. Gracias. Raquel, por favor. Comenta, por favor, qué procedimientos. Vale. Los procedimientos que... Está apagado. No. Está apagado. Bueno, los procedimientos que generan aerosoles, tenéis un guía, protocolo colgado en prevención de riesgos, en la carpeta de prevención de riesgos laborales, pero que sepáis que los básicos son la ventilación mecánica, la intubación, la traqueotomía. Esos son con los que fundamentalmente os tenéis que quedar, ¿de acuerdo? Pero hay un protocolo en unidades mucho más específicas como UCI, donde el número de procedimientos es muy amplio, está ahí colgado que genera aerosoles y que no genera aerosoles, ¿de acuerdo? Las nebulizaciones no generan aerosoles, por mucho que hay gotitas por ahí. Arriba dice. ¿Aquí, no? Sí. Aquí. Dijo que sí. Vale, no sé. Espera, que cierro. Aquí voy a hablar de esto. Hola, buenos días. Para los que non me conocedes, soy Eva Romay, da unidade de infecciosos deste hospital. Bueno, vamos a dar máis pinceladas da clínica, do diagnóstico e do tratamento. Comentaremos algo tamén de pronóstico e de mortalidade, non? Antes de nada, decirvos que ao largo da charla van a salir diferentes porcentajes e diferentes datos que, como sabedes, pues foron cambiando desde que se descubriu o virus hasta ahora e probablemente pues, nas próximas semanas seguirán cambiando, non? Isto cambia día a día, entonces, bueno, hai que interpretalos con precaución. E que tamén que a maioría dos datos son datos da población china e que probablemente teñan diferencias ca nosa población, non? Ca población de España.
Empezo xa, como xa vos dixo Raquel, existen diferentes coronavirus que afectan aos humanos. Os 4 que aparecen na parte superior da diapositiva causan cuadros respiratorios leves, son os responsables do 15% dos resfriados comuns, e nas últimas décadas se que surgiron 2 virus novos que saltaron de especie, da especie animal á especie humana, que sí que dan lugar a cuadros respiratorios agudos máis graves, que estes resfriados comuns. Como xa dixo Raquel, o SARS deu lugar a un número de 8.000 e pico casos, con unha mortalidade importante, e o MERS 2.494 casos, con unha mortalidade tamén elevada, e todavía sigue habendo algún caso por aí esporádico. Entrando xa no tema que nos ocupa, no novo coronavirus, decirvos que nas diferentes series a edad media foi de 47 anos, é que aí ponemos unha tabla da distribución da enfermedade por franjas de edad. Como vedes, a franja máis afectada foi entre os 50 e os 60 anos, onde que a década dos 40 e dos 60 sigue na infrecuencia. Como podedes ver aí, o porcentaje é moi baixo en nenos. En canto a datos de sexo, aí non aparece reflejado na diapositiva, pero decirvos que se está vendo que hai máis afectación nos varóns que nas mulleres, e todavía non está claro cal pode ser o motivo, ainda que xa empeza a haber algunha especulación. En canto a datos de tabaquismo, decirvos que un 13% dos pacientes nas diferentes series eran fumadores e un 2% exfumadores, ainda que ahora está se vendo que este porcentaje está aumentando. En canto ás comorbilidades de base, ao largo das series chinas, as que se foron publicando recientemente, o que se viu foi que un 23% tenían comorbilidades de base, e cales eran as comorbilidades máis frecuentes? Pois as comorbilidades máis frecuentes na población general, hipertensión, diabetes, un 2,5% de enfermedade cardiovascular, un 1,4% de enfermedade cerebrovascular. Tamén se viu que os pacientes tiñan un 1% de enfermedades respiratorias crónicas de base como a EPOC, e xa foi, vese que é menos frecuente en pacientes inmunodeprimidos como os pacientes con cáncer. En canto a período de incubación, son un Raquel, dice que entre 5 e 7 días, ainda que hai algunhas series que recollen que pode ser hasta 14 días. En canto ás manifestacións clínicas, ponemos aí unha tabla que recolle os síntomas máis frecuentes que se produciron nas diferentes series publicadas hasta ahora, ou polo menos nas máis conocidas. E o que vedes é que o síntoma máis frecuente en todas foi a fiebre, sexa ao inicio do ingreso ou desarrollada posteriormente durante o ingreso. O segundo síntoma en frecuencia foi a tos, e o terceiro, fatiga, máis menos artralgias e mialgias. Vedes que a tos foi unha tos seca, a expectoración veuse con menos frecuencia, e o porcentaje de disnea vai desde un 20% a un 55%, pero hai que ter en conta que estas series están basadas en pacientes hospitalizados. Non vedes aí nin a cefalea, nin os síntomas congestivos nasales, nin o dolor de garganta, porque foron síntomas que se reportaron en moi baixa frecuencia, foron pouco frecuentes estes síntomas, e tamén foron pouco frecuentes os síntomas digestivos. Entón, en resumen, o paciente tipo vai ser e isto probablemente cambie na nosa población, pero de momento o paciente tipo é un varón de edad media, 47 anos, con o síntoma máis frecuente vai ser a fiebre, seguido da tos seca, artralgias e mialgias, máis menos disnea. En canto ás complicacións, decirvos que o síndrome de estrés respiratorio variou nas diferentes series, en algunhas falas de un 3%, en outras chega a ser un 40%. O porcentaxe de eventos cardíacos agudos foi un 12%, non desdeñable.
Houve outras infeccións nun 10% e un 1% acabaron desarrollando shock séptico. Un pouco falando da gravedade desta entidade, deste novo patógeno, ponemos aquí esta serie que recolle 44.000 casos chinos confirmados por PCR. E o que se vio aquí é que un 81% dos casos foron casos leves, vale? Casos que ou non tiñan neumonía, ou se era neumonía, era unha neumonía leve que se pode manejar de forma ambulatoria. Un 14% foron casos graves, entendidos como aqueles que tiñan frecuencia respiratoria alta, saturación baixa, afectación multilobar bilateral, etc. E xa un 5% foron xa casos críticos con disfunción multiorgánica que necesitaron ingreso en UCI. Pero non olvidar que un 80% dos casos eran leves. En canto a progresión, da enfermedad, esta é unha tabla sacada das primeiras series publicadas. Probablemente agora isto este cambiando, pero eles o que viron é que desde que empezaba a enfermedad hasta que os pacientes consultaban ou ingresaban pasaban máis ou menos 7 días. A diasnea aparecía ás 24 horas despois do ingreso e 48 horas máis tarde xa tiña lugar o síndrome de distrés respiratorio. Xa digo que isto probablemente agora sexa un pouco diferente. En canto aos hallazgos radiológicos, este estudio que vos pongo aquí recolle 81 pacientes con PCR positiva para coronavirus. Decirvos que 14 pacientes en este estudio inicialmente estaban asintomáticos e fixose a PCR porque eran contactos moi estreitos con casos nosocomiales, non? E o que se viu é que en eses pacientes que inicialmente estaban asintomáticos xa se pode observar un patrón de afectación unilateral que acabou evolucionando a bilateralidade en un 90% dos casos na primeira semana, non? O sea que parece que hai un porcentaje alto de pacientes con placa patológica. En resumen, o que ve este estudio e o que se resume nos estudios publicados posteriormente é que en estadios iniciales o patrón típico é un patrón de vídeo ilustrado e a medida que a enfermedade vai avanzando nas 2-3 semanas posteriores, isto vai descendendo e vai aparecendo a afectación alveolar que suele ser parcheada e bilateral. En canto ao laboratorio, non me vou a parar moito, simplemente dicirvos que, sobre todo, os hallazgos máis frecuentes foron a linfopenia, a leucopenia, a trombocitopenia, pois similar ao que podemos ver, por exemplo, no virus da gripe. Un 22% presentaron alteracións das enzimas hepáticas, un 40% probablemente sobreestimado porque na serie se analizaron os pacientes máis graves, houve unha elevación de LDH e alteracións da coagulación, e sí que se viu que a PCR estaba elevada, pero tamén probablemente polo mismo, non? Porque as series incluyen pacientes máis graves que despois acaban desarrollando outras infeccións, e isto probablemente é o que justifique este valor. En canto ao diagnóstico, dúas pinceladas. Como xa sabedes, faise por PCR, en material respiratorio, en pacientes ambulatorios. A muestra que debe recollerse na nasofaringe e orofaringe por hisopo, e se é posible a paciente espectora, que xa sabemos que a maioría non van a ter tos productiva, recolleran esputo. En pacientes con enfermedade respiratoria máis grave, neumonías bilaterales complicadas, pois en estes pacientes sí que compensa realizar a proba en aspirado endotraqueal ou no lavado broncoalveolar. Dúas cuestións aquí. Decirvos que en pacientes que teñamos moi alta sospecha clínica, e repito, moi alta sospecha clínica e epidemiológica, un único resultado negativo non nos descarta a infección, e en eses casos en concreto sí que se pode valorar repetir a proba. E tamén que un patógeno alternativo positivo non en todos os casos descarta a infección, e saber que pode haber coinfeccións, entonces, bueno, que en estes casos en algúns tamén se pode valorar realizar. Por que estamos tan asustados? Bueno, eu creo que principalmente polo número de casos, non? Que está aumentando exponencialmente. En segundo lugar, polo seu contagio e a rapidez para propagarse. En terceiro lugar, polo que estamos percibindo acerca da gravedade e da mortalidade, non? Polo que se nos está transmitindo.
En canto ao número de casos, pois, evidentemente, estánse reportando moitos máis casos que brotes previos por coronavirus, eso non é duda, pero só darvos un dato e a dicirvos que en España, na temporada 2018-2019, diagnosticáronse 490.000 casos de gripe, solo na atención primaria. Pero que ademais máis de 35.000 foron hospitalizados por complicacións desta enfermedade, non? Entón, bueno, este dato debemos ter en conta e debemos ter en mente, non? En canto a súa contagiosidade, non me vou a parar, xa explicou Raquel, me parece que é o número básico de reproducción, o número de casos que se genera a partir dun caso índice pode ser máis alto que os outros dous coronavirus, é máis que da gripe estacional, pero bueno, según din os expertos, probablemente este número se poda reducir a medida que as medidas de contención se vayan realizando de forma máis adecuada, non? Por outra parte, isto é unha opinión dun artículo, tamén unha opinión personal, creo que inicialmente, con desconocimiento da enfermedade, os casos que consultaron foron aqueles casos que acabaron estando máis graves e críticos, eses foron os que se diagnosticaron e se aislaron e, por tanto, se deu lugar a un rastreo de contactos, pero houve moitos casos leves e probablemente algún siga vendo que non solicitaron atención médica, non foron diagnosticados e, por tanto, estes foron os que puderon transmitir máis a enfermedade, non? En canto á gravedade, pois isto tamén está variando moito, desde que se descubriu o virus hasta ahora. Nas primeiras series falábase dunha necesidade de ingreso en UCI do 31%, cunha necesidade de ventilación mecánica de casi un 10%, e, sin embargo, nas últimas series que recollen máis números de pacientes, pois a necesidade de ingreso en UCI disminuiu a un 5% e a necesidade de ventilación mecánica tamén, non? En canto á mortalidade, bueno, isto xa probablemente este desactualizado, pero onte, máis ou menos a estas horas, o número total de mortes atribuíbles a coronavirus eran 3.214, pero esta tasa de mortalidade, como se sabedes, foi máis alta en Hubei que no global, non? Que, por suposto, pois falase que no resto do mundo pois esta mortalidade pois é claramente inferior a que se produciu no epicentro da epidemia. Como vedes aquí, isto é unha gráfica que compara a letalidade do coronavirus nos países con máis de 100 casos declarados e, como podedes apreciar, pois a mortalidade foi moito máis alta en China que en outros países como Irán ou Italia, que son países de transmisión comunitaria, e foi moito inferior pois en outros países como España. Isto está desactualizado porque isto é de fai 3 días, cando non había fallecidos, e agora pois xa contamos con 2, non? Pero, bueno, que ainda así vemos que é unha mortalidade moi inferior a que se produciu en China. Se o comparamos co resto dos coronavirus, debemos ter en conta que ten unha mortalidade inferior, e se o comparamos coa gripe, que sempre estamos comparando coa gripe, pois sí, hai que decir que ten maior mortalidade, non? Pero isto eu creo que debemos interpretar con cuidado, non? Por qué? Porque probablemente haxa unha sobreestimación desta cifra, non? Como vos comentaba antes, que a pirámide de casos hai unha dificultad para recolectar os casos leves e pausir sintomáticos, e probablemente isto faga que esa cifra de mortalidade aumente e a cifra real sexa inferior. E, por suposto, creo que tamén houve un número de mortes ao inicio do brote maior por desconocimiento da enfermedade e porque non se aplicaron as medidas preventivas adecuadas hasta que se conoceu o que pasaba, non? E logo ten en conta que, a igual que sucede na gripe, non? Que a maior mortalidade vamos a ver en aqueles pacientes de maior edad, eso é así. Hasta un 14, o sea, en pacientes de máis de 80 anos falase de unha mortalidade dun 14%, pero, por exemplo, en pacientes
de entre 30 e 40 anos a mortalidade é do 0,2%, non? Entón, iso debemos ter moi en conta tamén que en rangos de edad, en adultos, en pacientes xóvenes, a mortalidade é baixa. E por último, decirvos que sí que é verdad que se está vendo nas diferentes series maior mortalidade naqueles pacientes con máis comorbilidade, sobre todo naqueles pacientes que teñen enfermedade cardiovascular de base. Dúas pinceladas simplemente do tratamento, decirvos xa de entrada que non hai ensaios controlados aleatorizados que se finalizasen que apoien o tratamento específico frente ao coronavirus, pero teño que decirvos que tanto a través do Ministerio de Sanidade español como a nivel internacional, coa OMS, sí que se recomendan algúns tratamentos con a recomendación débil, eso sí, para uso compasivo, ¿no? Que se empezan a plantear, a recomendar en pacientes sobre todo que teñen unha evolución clínica peor ou unha neumonía grave. Escoitaredes falar de moitos, os que máis se plantean son os inhibidores da proteasa, que son fármacos ampliamente conocidos que se usaron durante moito tempo no VIH, como é o lopinavir e ritonavir, e que xa houve algo de experiencia nos brotes de SARS e de MERS. Decirvos, bueno, como os decía, é de uso compasivo, necesitase solicitar a EMS ou poder emplealo, tamén se necesita solicitar un consentimento ao propio enfermo ou a familia e bueno, en algúns casos veredes que se pode emplear con interferón, non? Que tamén se empleou xa en outros brotes de coronavirus. Outros son os análogos dos nucleósidos, estánse facendo ensaios clínicos con varios, do que máis se está falando agora é do remdesivir, que é un fármaco que xa se empleou en China, que parece que pode ter resultados beneficiosos e actualmente está en marcha dous ensaios clínicos, unha neumonía grave e outra neumonía leve, onde aproximadamente hai reclutados 250 pacientes. Por último, decirvos que, ao igual que en outros brotes de coronavirus, en outro tipo de infeccións víricas non se recomenda o empleo de corticoides porque non se viu que os pacientes experimentasen melloría e, sin embargo, se viu que desarrollaron maior número de efectos secundarios. E nada máis, non? Simplemente deixo estas preguntas no aire, que pasará co coronavirus no futuro, desaparecerá como pasou co SARS do 2002, continuará infectando esporádicamente como MERS ou convertirase en un virus gestacional como a gripe ou o resto dos coronavirus que producen os resfriados comuns. Nada máis, gracias pola vosa atención e o que decía Raquel. Gracias, Raquel y Eva, por las presentaciones. Si os parece, os dejamos un minuto o dos para los que tengan